Bien, en este segundo videito analizaremos dos conceptos que son interesantes, como es la energía que transporta una onda electromagnética y lo que nosotros conocemos como espectro electromagnético. Respecto a la energía que transforma o que transporta una onda electromagnética, que es lo que nosotros conocemos como, o se conoce en física como vector de Poynting, se define al vector de Poynting como el producto vectorial entre las dos magnitudes vectoriales que están a 90 grados una respecto de otra, que es la intensidad del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. Es un vector que es perpendicular a esos dos y que coincide con la dirección de propagación. Este vector de Poynting, que nosotros no lo vamos a estar calculando, pero que me interesa que ustedes conozcan a nivel conceptual, que es, ¿sí?, nos da cuánto vale el valor de la intensidad de energía transportada por una onda electromagnética en un momento cualquiera de tiempo. ¿Sí? Ese producto que es campo eléctrico por campo magnético, E por H, que es un producto especial, no es que directamente multiplicamos los valores, sino que involucra magnitudes vectoriales y es un trabajo medio particular que nosotros en el secundario no aprendemos a resolver. También puede ser desarrollado como esta formulita, 1 sobre mu, siendo mu la permeabilidad magnética del medio por la intensidad del campo eléctrico, multiplicado por la inducción magnética B. ¿Sí? No nos interesa demasiado esto. Lo que a nosotros nos interesa es que los fenómenos o las magnitudes que están involucradas para poder conocer este vector de Poynting es el campo eléctrico y el campo magnético, E y H. Ahora bien, algo que tienen que tener en claro es que tanto este vector E como este vector H no tienen una magnitud que fija, que es constante, sino que al ser fenómenos ondulatorios van variando por el tiempo. Esto quiere decir que la magnitud del vector de Poynting, que representa la rapidez a la cual fluye la energía de una superficie unitaria, a través de una superficie unitaria, perpendicular a la dirección de propagación de la onda, ¿sí?, es una magnitud que también es variable con el tiempo. Obviamente que las velocidades a las cuales esta onda se altera y se propaga son muy grandes, por lo tanto nosotros tendríamos que poder sacar una especie de valor promedio. Eso se llama intensidad de irradiación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recibimos la energía solar, sabemos que esa energía solar nosotros eventualmente la podríamos llegar a calcular, o si la medimos podemos llegar a calcular cuáles son los valores de las magnitudes de campo eléctrico y de campo magnético que están asociadas a esa energía que se recibe. Si nosotros pudiéramos de alguna manera medir el campo eléctrico del Sol que nos llega o el campo magnético del Sol que nos está llegando a través de un único rayo solar, entonces podríamos llegar a medir la intensidad de esa radiación. Recordemos que la luz es ni más ni menos que una radiación de energía, ¿sí? Por lo tanto, cualquier rayo luminoso va a tener asociado una cierta cantidad de energía. Ciertamente, cuanto más alta sea la frecuencia, pues este producto nos dará con mayor intensidad o con mayor frecuencia en sus valores máximos. Por lo tanto, tendemos a pensar de que frecuencias o ondas de más alta frecuencia van a tener asociado un nivel de intensidad de irradiación mayor que las que tienen menor frecuencia. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con el vector de Poynting, muy muy por encima, muy básico claramente, pero que tienen que tener que la energía asociada, lo que tienen que tener en claro es que la energía asociada corre en la misma dirección que la propagación del haz luminoso. Por lo tanto, si el Sol nos incide de manera perpendicular, por ejemplo, al mediodía, es cuando mayor intensidad va a tener el vector de Poynting porque está dando de lleno sobre la superficie, ¿sí?,
a la cual nosotros nos están irradiando. Claramente por horas de la tarde, donde los rayos solares van de costado, pues entonces la irradiación solar ya no será tan intensa por el solo y simple hecho de que este vector de Poynting que nos da la densidad de la energía o la rapidez con que fluye la energía a través de la superficie unitaria perpendicular, como dice aquí, pues claramente no será tan intenso porque no nos está dando perpendicularmente, ¿sí? En los mayores momentos de radiación a lo largo del día nosotros lo vamos a tener justo en los momentos en que los rayos solares inciden de manera más perpendicular sobre la superficie de la Tierra. En general, esto se da por horas del mediodía, sobre todo en épocas de verano. Por eso es que en épocas de verano nos dicen que tratemos de evitar los momentos de radiación solar entre las 10:30, 11 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde, que es donde justamente el Sol incide con mayor perpendicularidad y por lo tanto con mayor cantidad de energía asociada que nos puede resultar dañino. ¿Sí? ¿Qué es el espectro electromagnético? Bueno, es, digamos, una forma que nosotros tenemos de organizar por longitudes de onda, por frecuencia, en el espacio o en el tiempo, y ordenar los diferentes tipos de radiaciones, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos las longitudes de onda que están en unidades de metro. Fíjense de que nosotros tenemos aquí valores que van desde 10 a la menos 7 metros hasta 10 a la menos, perdón, desde 10 a la, estoy diciendo bien, sí, 10 a la 7 metros, que serían algo así como 10 millones de metros, hasta 10 a la menos 15 metros, que sería algo así como 15 atómetros, ¿sí? O un atómetro, mejor dicho, ¿sí? Esto sería 10 megámetros, esto sería un atómetro, es decir, desde 10 millones de metros hasta 0,1401 metro, ¿sí? Lo mismo nosotros podemos poner la frecuencia, que está medida en Hertz, que va desde 10 al cuadrado, sería 100 Hertz, hasta 10 a la 23 Hz, que es un valor extremadamente grande, ¿sí? Fíjense que a la derecha nosotros tenemos lo de menor frecuencia y a la izquierda nosotros tenemos lo de mayor frecuencia, ¿sí? A la derecha en baja frecuencia con muy alta longitud de onda, porque acuérdense que el producto de longitud de onda por frecuencia nos da la velocidad de propagación es igual a lo largo de todo el espectro, ¿sí? Por lo tanto, baja frecuencia implica alta longitud de onda y viceversa, baja longitud de onda implica alta frecuencia, ¿sí? Tenemos frecuencias extremadamente bajas y lo primero que nos aparece como aplicaciones es lo que tiene que ver con la comunicación, con las rondas de radio, ¿sí? Desde aproximadamente 10 a la 4 metros hasta 10 a la menos 3 metros, que iría desde los kilohertz hasta los terahertz. Nosotros tenemos onda corta, onda media, onda larga, ¿sí? Que son todas frecuencias de radio, UHF y VHF, Ultra High Frequency y Very High Frequency, ¿sí? Que son también frecuencias de comunicación, hasta las microondas que tienen que ver ya con comunicaciones de muy largas distancias y radar, ¿no es cierto? Por encima de las ondas de radar tenemos lo que nosotros conocemos como infrarrojo, que son las frecuencias de mayor intensidad que las frecuencias de radiotransmisión, pero que están por debajo del primer color que nosotros vamos a ver respecto de longitud de onda, que es el infrarrojo. El que tiene mayor valor de longitud de onda y el que tiene menor frecuencia es el rojo que está aquí. Fíjense que este pedacito cortito nosotros lo expandimos, estaría alrededor de los 750 nanómetros, ¿sí? Que esto nos daría alrededor de los 10 a la 14 Hz, nos estaría dando el color rojo. A partir de ahí tenemos todo el degradé y todos los colores posibles, y en el extremo opuesto, con más alta frecuencia y con menor longitud de onda, de 400 nanómetros aproximadamente, el color violeta. Fíjense que de todo el espectro de ondas electromagnéticas, el ojo humano puede ver este pedacito cortito. Quiere decir que hay un montón de información lumínica que nuestro ojo no puede percibir. A partir de ahí tenemos los
ultravioletas, los rayos UV de distintas características, a más frecuencia los rayos AX, los rayos gamma y, por supuesto, los rayos cósmicos. Sabemos que las radiaciones de mayor frecuencia son las que nos generan a nosotros daños en el cuerpo, porque son las que mayor intensidad de energía pueden llegar a transmitir, ¿sí? Entonces mayor densidad de energía pueden llegar a transmitir. Por eso son de los rayos X en adelante claramente muy nocivos para nuestros cuerpos. Y por eso es que en el fondo cuando nosotros tomamos sol y nos dicen que nos tenemos que proteger justamente de estos rayos UV, que son los que tienen menor longitud de onda y más alta la frecuencia, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor intensidad tendrá esa energía transportada. En el próximo video seguiremos analizando otros parámetros que tienen que ver con las ondas electromagnéticas y la luz como si fuera una onda electromagnética.